Hoy vamos a estudiar la Sijá del Rebbe sobre Parashat Tetzaveh, Likutei Sijot, Helek Havav, la primera Sijá. En esta Sijá el Rebbe está hablando sobre el tema del delantar, el eifod, una de las ropas, de las 8 ropas que usaba el Kohen Gadol, y nos va a explicar una diferencia que hay entre Rashi y el Rambam en cómo fueron los detalles de esa vestimenta, de esa ropa que era el eifod, el delantar del Kohen Gadol. En general, Rashi y el Rambam bastante parecidas, coinciden uno con el otro, cómo era el delantar. Pero si miramos bien, vamos a ver que hay algunas diferencias y tenemos que entender cuál es el motivo de esas diferencias, y eso nos va a ayudar a ver que hay una diferencia muy interesante, muy profunda entre Rashi y el Rambam en todo lo que representa la ropa de Kohen Gadol, y por eso está también esas diferencias que vamos a hablar en esta sijá. Muy interesante. Entonces, empezando desde el Rambam, en general miramos el Rambam y Rashi son bastante parecidas en cómo dibujan, cómo describen cómo era ese eifod, esa ropa, esa ropa que se llamaba eifod delantar. El Rambam dice, el eifod, el ancho, era como el ancho de la espalda de una persona, de un hombro al otro hombro. Su largo empezaba desde el lugar de los codos, atrás, estaba puesto atrás hasta los pies. Y esto es parecido a Rashi, pero si miramos bien vamos a ver que no es exacto. Hay un par de diferencias. Primero, en el ancho, Rashi dice que el ancho del delantar era como la espalda de una persona, pero un poquito más. Se doblaba un poquito también para adelante, para la panza de los dos lados. En cambio, el Rambam no dice eso. El Rambam solo dice que el ancho estaba en la espalda de un hombro al otro, pero no dice que también estaba por adelante, era solamente por atrás. En el largo también, Rashi dice que el largo del delantar era desde era del otro lado del corazón, abajo de los codos. El Rambam dijo desde los codos, no abajo de los codos. Y el Rashi dice que llegaba hasta los talones. El Rambam, entonces tenemos acá tres diferencias entre Rashi y el Rambam. Según el Rambam, el ancho era solamente la espalda, el largo empezaba en el lugar de los codos hasta los pies nada más. Según Rashi, el ancho era no solo la espalda, también llegaba por adelante un poco, y doblaba por adelante, y también empezaba abajo de los codos, no en el lugar de los codos, y llegaba hasta los talones. Entonces, dice el Rebbe que las tres diferencias que hay entre Rashi y el Rambam tiene que ver con la diferencia general en todo lo que, cuál fue la definición de ese delantar, cuál fue su definición, como vamos a ver adelante, que Rashi y Rambam discuten en toda la esencia de qué clase de ropa era, y de ahí surgen todas las diferencias. Para entender eso, vamos a analizar un poco más el Rashi, muy interesante. Rashi, cuando empieza a explicar cómo fue hecho el delantar, Rashi dice, no escuché y no encontré en una braita cómo estaba hecho el delantar, el eifod. Mi corazón me dice Rashi, que estaba puesto, estaba atado, puesto de atrás, en su espalda, que estaba en su espalda, estaba atado como si fuera un delantar que las ministras, mujeres ministras, lo usan cuando estaban cabalgando arriba de los caballos. Y ahí Rashi empieza a explicar en detalles cómo estaba armado.
Y Rashi explica cada detalle como dijimos antes. Entonces, acá surge una pregunta. Como dijimos antes, Rashi y Rambam dicen casi lo mismo. Quiere decir que el Rambam también coincide con la forma como estaba hecho el delantar, igual que Rashi. Y el Rambam no dice, mi corazón me dice, yo pienso. El Rambam dice directamente, describe cómo era el delantar. Que el Rambam, cuando él dice algo que no tiene fuente, el Rambam dice, y era él y me parece, mi corazón me dice. Y acá el Rambam no dice nada. Lo dice nada, como si fuera que esto es la manera de delantar. Rashi es el que dice, mi corazón me dice, como si fuera que es un hidush de Rashi. Es interesante. Según el Rambam, aparentemente era que el Rambam lo entendía que así es el perush simple. No hace falta que mi corazón me lo diga. Que no hay otro perush. Y como dice los Mefarshim, que el makor del Rambam es de los psukim mismos. El Rambam lo saca desde los psukim mismos. Que esto es justamente Rashi siempre pshutosh el mikra el pshat. ¿Qué pasó acá que de repente Rashi del pshat no lo pudo sacar y tiene que decir, mi corazón me lo dice, y aprender de los ministras cómo se usaban, etcétera, etcétera? Podemos decir que el Rambam tuvo una braita, puede ser que el Rambam tuvo una braita y Rashi que Rashi no lo tenía. Puede ser que tenía una versión, un texto, algo que el Rambam lo tenía y Rashi no lo tenía. Pero es difícil decir eso. Y es más, Rashi, después que Rashi dice, mi corazón me dice que era así, Rashi también trae psukim. Trae de David Amelech, que David usaba un delantar, y aprende de ahí que delantar tenía un cinturón, porque dice que David estaba atado con delantar, vemos que tenía un delantar con cinturón. Y después también aprende de otros psukim, diferentes detalles, que tenían también, aparte del cinturón para atar, tenía también otros cinturones que lo usaron para poner en la espalda, etc. Entonces Rashi la aprende de psukim. Y a pesar de eso, Rashi dice, mi corazón me dice. ¿Por qué Rashi dice esas palabras? Mi corazón me lo dice, cuando el Rambam no lo dice. Entonces, para contestar todo eso, lo podemos contestar con una tercera pregunta, que también surge acá en los psukim. Los mefarshim preguntan eso y Rashi no lo pregunta. Cuando la Torah trae las ropas del Kohen Gadol en principio de la parashá, empieza a nombrar cuáles fueron las ropas que tenía el Kohen Gadol en principio de la parashá, nombra nada más 6 ropas. El Hoshen, lo que se usaba adelante, enfrente, con las piedritas, Eifod, el delantar, Meil, túnica, Ktonet, Tashbetz, la camisa que tenían esas cuadradas, y después dice Mitznefet, el sombrero, Veavnet, el cinturón, el gartel. No menciona ni el tzitz, lo que el Kohen Gadol usaba en la frente, tampoco los pantalones. Y los mefarshim preguntan, ¿qué pasó? Entonces, sobre los pantalones hay una explicación, se entiende de Rashi mismo. Rashi más adelante dice que el pantalón lo usaban, era solamente una necesidad por temas de rekat tzniut. Por eso no se considera una de las ropas importantes para ponerlo acá cuando habla de las ropas importantes. Pero sobre el tema del tzitz, ¿por qué no lo dice? Y los mefarshim hay diferentes respuestas y Rashi no dice nada. Y Rashi, que es pshutosh el mikra, ¿cómo es que Rashi no contesta eso? Entonces dice el Rebbe que en verdad está contestado. Si miramos bien el Rashi, que es lo que Rashi sí explica acá, podemos tener la respuesta de esa pregunta. Rashi lo contesta a través del hecho que Rashi, cuando habla del Hoshen, cuando menciona la primera vez acá en las ropas, dice Hoshen, dice Rashi que el Hoshen era una joya puesta frente al corazón. ¿Qué es lo que Rashi quiere decir con eso? Que estaba una joya puesto frente al corazón. El punto es, cuando hablamos sobre las ropas del Kohen Gadol, vemos que la Torah dice, lo llama ropa por un lado, Vasita Bigdei Kodesh, tenía que ser ropa, y por otro lado dice
lechavod veletiferet. Ropas, pero que sean por honor y por belleza. Entonces acá podemos explicar el tema de la ropa del Kohen Gadol de dos formas. Por un lado que era ropa, por otro lado que era joyas. Quiere decir, de los psukim acá tenemos dos maneras como estudiar cuál fue el punto de la ropa del Kohen Gadol. Una manera de estudiar que de un principio eran ropa, vestimenta, nada más, eran ropa que estaban armados de una manera bella, como corresponde a un rey, con todo tipo de materiales muy caras, de lino, de oro, etcétera, etcétera, que eran ropas reales, pero era ropa. Segunda forma de estudiar, no, que principalmente eran joyas más que ropa. Nada más que también estaban hechos en forma de ropa. Entonces la pregunta es cuál fue el punto principal. ¿Eran ropa que tenían la importancia de joyas o eran joyas que también tenían uso de ropa? Y esto es la diferencia entre Rashi y el Rambam, como vamos a ver adelante. Y según eso, va a haber también diferencias en qué es lo que la Torah tiene que mencionar y qué es lo que no tiene que mencionar. Si decimos que acá se trata que eran ropas principalmente, nada más ropas importantes, se entiende por qué la Torah no trae el tzitz. Todos los otros eran ropa. En cambio el tzitz no era ropa para nada. Tzitz es puro como una corona puesto en la frente del Kohen Gadol. Tenía una forma, especie de corona, y entonces eso no lo podemos llamar ropa de ninguna manera. Es puro joya. Por eso no está puesto en la lista de los 8 ropas del Kohen Gadol, donde ahí trae solamente ropa y no trae las cosas que eran puro joyas. Si decimos que principalmente las ropas del Kohen Gadol son joyas, ahí, al contrario, el tzitz es lo más importante. Era puro joya, como dijimos. Y ahí necesitamos buscar otra explicación por qué la Torah no dice tzitz acá, como otros mefarshim dicen diferentes explicaciones. Que era ya demasiado importante y entonces por eso nos lo pone acá, etcétera, con diferentes perushim que vemos acá en los mefarshim. Entonces, volviendo a Rashi, el hecho que Rashi dice sobre el Hoshen, que el Hoshen era una ropa puesta frente al corazón que tapaba el corazón, vemos que Rashi estudia que acá la ropa que menciona era ropa, que también tenía una importancia, una belleza, pero era principalmente ropa. Por eso Rashi dice que el Hoshen era una joya, ¿verdad? Porque tenía piedritas, era algo con... Pero el hecho que estaba frente al corazón era una especie de ropa que tapaba el lugar del corazón. En cambio, el tzitz que estaba en la frente no tenía nada que ver con ropa, por eso no está mencionado acá en el pasuk. Según eso, se entiende también la shita del Rashi sobre el delantar del Kohen Gadol. Según eso que dijimos, que Rashi sostiene que acá la Torah menciona ropas, eran ropas que tenían importancia, pero principalmente era ropa. Entonces también acá podemos decir sobre el eifod, igual como el Hoshen. Rashi sostiene que el Hoshen era ropa que también era joya, pero también era ropa frente al corazón. Lo mismo también el delantar era una ropa. No era solo una joya, era una ropa. Y esto en el pasuk no se entiende exactamente qué clase de ropa era. El pasuk te dice el eifod, te dice algunas cosas sobre el eifod, pero del pasuk mismo no tenemos ninguna prueba que era ropa. Del pasuk mismo uno puede pensar que era una joya. Por eso el Rambam que sostiene que las ropas que están acá son joyas, el Rambam trae los psukim, lo que se entiende del pasuk. Rashi tiene un problema, siendo que Rashi sostiene que acá eran también ropa. ¿De dónde sabemos que el eifod es una ropa? ¿De dónde lo saca? En el pasuk no se entiende claramente que el eifod era ropa. Por eso dice Rashi, mi corazón me dice que era una especie de delantal parecida a la ropa que están usando las ministras cuando van cabalgando con los caballos. Entonces ahí se entiende
que es una especie de ropa. Entonces los psukim que Rashi trae son sobre los detalles, que había cinturones y tenía ese detalle y otro detalle. Eso aprende de los psukim. Pero ¿de dónde sacamos que era una vestimenta, una ropa y no solamente una joya? Dice Rashi, mi corazón me dice que es algo parecido a la ropa que usaban los ministros. En cambio el Rambam, que Rambam no sostiene como Rashi que era ropa, era puro joya, no necesita agregar nada más de lo que está escrito en los psukim. Así que de acá vemos que entre Rashi y el Rambam la diferencia no es una diferencia nada más en detalles, es una diferencia muy importante. ¿Cuál es la definición de la ropa del Kohen Gadol? Según el Rambam, la ropa del Kohen Gadol era más que todo joyas, que a veces también usaba como ropa, pero principalmente la joya. Según Rashi, al revés, al contrario. La ropa del Kohen Gadol principalmente era ropa y también tenía importancia y tenía el precio como si fuera joya, pero principalmente era ropa. Por eso Rashi hace esas diferencias, como vamos a explicar adelante. Según eso, se entiende también el ejemplo que Rashi trae de las ministras que van cabalgando con los caballos. ¿Por qué Rashi agrega todos estos detalles? Rashi podría decir un delantar. En hebreo se llama sinar. Sinar es un delantar. Y Rashi también agrega la palabra francesa. ¿Cómo se dice esa palabra en francés vieja? Trae una palabra. ¿Por qué Rashi tiene que agregar como los delantares que usan las mujeres ministras cuando van sobre los caballos? Pero según lo que hablamos se entiende. Rashi quiere traer de eso 2 puntos. Número 1, es una ropa de ministras. No toda la gente que van cabalgando usaban eso. Solamente las ministras. De eso se entiende que no era ropa común. Un delantar común que se usa por la cocina o por lo que sea, cosas simples. Es un delantar importante que usaban los ministras, por eso corresponde al Kohen Gadol que usaba ropas importantes. Por otro lado, como dijimos antes, la shitá de Rashi que era ropa, y por eso las mujeres lo usaban como ropa cuando cabalgaron los caballos. ¿Por qué las mujeres necesitan usar eso cuando van sobre los caballos? Justamente cuando hay que ir sobre un caballo, había que usar una ropa especial, justamente por tema de tzniut, de recato, diferentes cosas así. Y entonces las mujeres usaban esa ropa de una especie de vestimenta en ese momento. Entonces de ahí también aprendemos sobre el Kohen Gadol, que ese delantar era, por un lado, una vestimenta de tzniut, justamente el Kohen Gadol que necesitaba caminar, como es sabido, Rashi ya dijo antes, que el Kohen Gadol cuando tenía que subir arriba del Mizbeach y tenía que subir toda la rampa, entonces tenía que tener más tzniut y tapar los pies, y entonces también ese adelantar lo usaba con especie de tzniut, igual como las ministras lo usaban cuando cabalgaron sobre los caballos. Por otro lado, ministras. Era una ropa importante, no era un delantar común, un delantar especial que igual como las ministras lo usaban. Todo esto es la shitá de Rashi, y por eso Rashi dice todos estos detalles. En cambio, la shitá del Rambam sostiene que las ropas del Kohen Gadol, especialmente esas ropas de oro, no tenía la definición de ropa, tenía la definición de joya, como vemos de diferentes psukim en la parashá, que la Torá los compara no como ropas comunes, sino como joyas. Por eso también vemos interesante que el Rambam, cuando empieza a poner la lista de la ropa del Kohen Gadol y explicar cómo era, empieza directamente con el tzitz, con ese coronita que había en la frente. Empieza con el tzitz, como dijimos antes, el tzitz seguro que era joya. Y el Rambam empieza con eso porque el Rambam sostiene que todas las ropas del Kohen Gadol, igual como el tzitz, era más joya que ropa. Por eso también el eifod del delantar, según el Rambam, era joya. Y por eso mismo, no necesita decir, mi corazón me lo dice, aprendo de lo que usaban las ministras, porque ya de los psukim mismos sabemos, se puede aprender qué forma, cómo estaba armado esa vestimenta.
Basado a esa explicación que dijimos recién, que Rashi y Rambam discuten en la definición de la ropa de Kohen Gadol, si era más ropa que joya, o era más joya que ropa. Según eso, se entiende perfectamente todas las diferencias que dijimos antes entre Rashi y el Rambam. Según el Rashi, siendo que el delantal era ropa principalmente, entonces se usaba eso por el tema de recate de tzniut. Por eso, él sostiene que por dónde empezó la ropa, empezó abajo de los codos, porque desde ahí empieza el cuidado de tzniut. Arriba de eso no hay necesidad. También llegaba hasta dónde, hasta el talón, más tzniut todavía. Y era más amplio, más ancho. El ancho llegaba no solo atrás, también adelante. Más tzniut, mejor todavía. Como dijimos, la shita de Rashi, que el delantal era más uso como ropa, como especie de tzniut. El cambio, Rambam sostiene que esa ropa era más que todo un tema de joya. Entonces no hace falta todos estos detalles. No tenía que ser tan largo, no llegar hasta el talón, llegaba hasta los pies, era más corto. Tampoco tenía que estar de adelante y de atrás, alcanzaba que estaba detrás, nada más, era una especie de joya. ¿Y por qué el Rambam sostiene que empezaba en un lugar más alto, en el lugar de los codos? Muy interesante. Porque el Rambam sostiene que la joya que se llamaba delantar, eifod, y la joya que se llamaba Hoshen, los dos eran complementarios. En el mismo lugar, justo donde terminó el Hoshen, empezó también el eifod. Eran como dos partes de una joya. Adelante el Hoshen, atrás el eifod. Y entre los dos hacía como una joya completa. Por eso, en el mismo lugar donde terminaba el Hoshen, en el mismo lugar empezó el eifod. Y por eso Rambam sostiene que empezó en el lugar de los codos, porque ahí justamente era el lugar donde terminó el Hoshen. Rashi, que dice que era otra ropa separada, en otras palabras, acá sale otra diferencia entre Rashi y Rambam. Según el Rambam, los dos ropas, el Hoshen y el eifod, que eran como dos joyas, dos mitades de una joya, complementarios, uno complementaba al otro. Por eso, en el mismo lugar que terminó el Hoshen, en el mismo lugar empezó el eifod. Rashi, que dice que la ropa son dos ropas distintas. La ropa del Hoshen era frente al corazón y la ropa del eifod era abajo de los codos y no tenía que estar conectado uno con el otro. Y eso se ve claramente también en el Lashon del Rambam. El Rambam, cuando describe las ropas, el Rambam dice que cuando el Kohen Gadol se vestía con el eifod, con el altar, con el Hoshen, era uno pegado al otro, el Hoshen con el eifod, que estaban conectados uno con el otro como si fuera una sola cosa. Quiere decir que Rambam sostiene que era como una joya hecho de dos partes. Basado a todo esto que dijimos recién, explicando la shita del Rambam, la shita de Rashi, las diferencias que hay entre ellos, podemos entender también algunos detalles más en la shita del Rambam. Cuando el Rambam explica el orden, cómo se vestía el Kohen Gadol las ropas, dice el Rambam lo siguiente, muy interesante, un detalle alágico que el Rambam trae, que esto tiene que ver con todo lo que hablamos recién. El Rambam, cuando trae los alajot, cómo se vestía el Kohen Gadol la ropa, dice que el Kohen Gadol, después que él se puso el cinturón, arriba de eso puso la túnica, el mil, y sobre la túnica el Kohen Gadol puso el delantal, y luego puso el Hoshen, y recién después ataba el cinturón del delantal. Entonces, recién después puso el eifod y no lo ataba todavía. Después que puso el Hoshen, recién en el final ataba y hacía el nudo para atar el delantal. La Shon del Rambam se entiende que el atar el cinturón del delantal lo hizo al final. Si miramos en los psukim, no se ve muy claro cómo es. Algunos psukim en la parashá se entiende
que se hacía después. En otros psukim, para Tzav, aparentemente se hacía antes. El Ramban, en Nachmanides, en su Perush, habla de eso. Y dice que acá dice de una manera, en otra parashá dice de otra forma. Y el Ramban sostiene, no como el Rambam. El Ramban sostiene que puso el delantar y lo ataba, hacía el nudo hasta el final, y recién después puso el Hoshen. Ay, ¿por qué de algún pasuk se entiende que lo hacía al final? Dice porque los psukim a veces explican cada cosa por separado, por eso no está tan claro. Pero según el Ramban, puso el delantar, lo ataba, y recién después puso el Hoshen. El Rambam dice claramente que no. El nudo para atar el delantar lo hacía recién al final, después que puso el Hoshen. ¿Cuál es el motivo de esa diferencia? Según lo que explicamos antes, se entiende perfectamente. El Rambam sigue su postura, porque él sostiene que el Hoshen y el Eifod eran dos partes de una joya, eran dos joyas que complementaban uno al otro. Por eso él decía, puso el Eifod, luego puso el Hoshen, pero no terminó de atar el eifod hasta que puso Hoshen para mostrar justamente que el eifod y el Hoshen son dos ropas que complementan uno al otro. Y esta es justamente la shita del Rambam. Según Rashi, como dijimos antes, parecido al Ramban, Nachmanides, que son dos ropas distintas. Eifod es una cosa y el Hoshen es otra cosa. Por eso puso el eifod y lo ataba. Y recién después puso el Hoshen. El Rambam sigue su postura, que el Hoshen y el Eifod es una sola ropa, tampoco ropas, en una coma joya, dividido en dos. Por eso decía que ataba al final, después que ya puso el Hoshen, recién al final. Y eso también tiene que ver con otro halajá. La Torah dice que no se puede, hay que atar bien todos los nudos ahí, para que no se despegue, para que no se remueva, se despegue el Hoshen del Eifod. Tiene que estar juntos. Pero los Mefashim, hay un machloket, algunos dicen que es solo en el momento de trabajar. Ahí tenía que estar unidos. El Rambam sostiene que no solo en el momento de trabajar, siempre tiene que estar las dos cosas unidas. Sigue de vuelta, igual como antes. Rambam sigue su postura, siendo que Rambam sostiene que el Hoshen y el Eifod eran dos ropas que eran complementarias, tenían que estar siempre unidos, no solo en el momento del trabajo, siempre tenían que estar unidos. Entonces acá vemos cómo estos detalles, y cuando uno mira los detalles, cada diferencia que Rambam hace, diferente a Rashi, tiene que ver con la shita del Rambam, diferente a Rashi, como dijimos. Rashi sostiene que era ropa, importantes, pero ropa. El Rambam sostiene que eran joyas, y por ahí surgen todas las diferencias que hay entre Rashi y el Rambam. Termina el Rebbe diciendo que acá tenemos una enseñanza muy importante en Avodat Hashem que podemos aprender de este Rashi. Eso que Rashi nos cuenta, que el cinturón, el delantar, es algo que se puede aprender de lo que las ministras usaban cuando cabalgaban con los caballos. Nos enseña una enseñanza maravillosa en Avodat Hashem. Es sabido la Torah del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dijo que cada cosa que un Yehudí escucha y ve tiene que aprender de eso una enseñanza en Avodat Hashem. ¿Por qué? Simple. Por cuanto que Akadosh Baruj Hu no creó nada en vano. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu creó algo, es siempre para mostrarnos algo, para enseñarnos algo. Si un Yehudí vio algo, imposible que sea en vano. Seguro que tiene que aprender de eso algo en su vida. Porque el Yehudí fue creado para servir a Hashem. Entonces, si yo veo algo, escucho algo, seguro que tengo que aprender de eso, cómo servir a Hashem. Por eso que Rashi sostiene que ese mensaje hay que enseñarlo a un niño de 5 años. Un niño que recién empieza a estudiar tiene que aprender que cada cosa que ve o escucha tiene que tomar de eso enseñanzas para entender mejor, estudiar la Torah y los mitzvot. Y esto es la historia acá también. Es sabido que cuentan en el Heider, los Morim contaron, cuando estudiamos este Rashi, contó el More, de dónde sabía Rashi cómo fue la historia del delantar. Contaron que Rashi lo vio, estando en Francia. Rashi vio una vez cómo una mujer importante, una ministra, estaba cabalgando sobre el caballo y estaba yendo de esa forma.
tenía ese delantar. Ahora cuando Rashi lo vio, después Rashi le molestó, ¿por qué lo vio? ¿Por qué vio cosas que no tenía necesidad? En general uno tiene que cuidar lo que mira, lo que ve, lo que escucha, especialmente temas que tienen que ver con Sniut, no tenía que verlo. Y Rashi le molestó cuál fue el motivo, hasta que Rashi se dio cuenta que Hashem lo mostró eso para que aprenda de eso en Halajá. Y de eso aprendió cómo fue el delantar del Kohen Gadol. Y esto es una enseñanza maravillosa que Rashi nos quiere contar de paso, enseñándonos cómo fue el efod del altar de Kohen Gadol. Nos viene a enseñar también que cuando vos estudiás con un chico de 5 años, le tenés que enseñar que cada cosa que uno ve es para aprender de eso una enseñanza. Y Rashi lo dice, el hecho que yo vi a esos ministras con ese delantar me ayudó a entender cómo tiene que ser el delantar del Kohen Gadol, el efod en el Bet HaMikdash. Según eso, dice el Rebbe, podemos también entender las palabras que Rashi usa acá, palabras que no es comunes, y dice, mi corazón me dice, mi corazón. No es común, no dice, yo digo, mi corazón me dice. Dice el Rebbe, porque eso, de agarrar algo que aparentemente no es algo positivo, eso que él vio, algo que no tendría que ver, y tomar de eso, poder revertirlo, transformarlo y aprender de eso una enseñanza en Halajá, eso viene del corazón. ¿Qué quiere decir el corazón? Hasidut está explicado que la yejidad del Yehudí, la esencia de la Neshama, está puesto no en el cerebro, sino en el corazón. El corazón del Yehudí es lo que contiene la yejidad del alma. La yejidad del Yehudí nunca se aleja de Hashem. No hay ningún ocultamiento. Cualquier tema lo transforma en Kedushá. Justamente poder revertir lo negativo en positivo, la oscuridad en luz, los pecados en méritos, eso viene por la yejidad, como Hasidut explica. Por eso Rashi dice, mi corazón, el lugar donde está la yejidad, es el lugar donde ahí se aprende cómo transformar cosas que uno vio que aparentemente no debería verlo y podría aprender de eso en Halajá. Que cuando yo vi, dice Rashi, a esos ministros cabalgando a los caballos, seguro esto me molestó y hasta que ahí me mostraron cómo puedo revertir esa mirada y hacer de eso Kedushá, aprender de eso una halajá importante en la Torá, y eso hizo transformar la oscuridad en luz, agregar una explicación mejor en Rashi para entender mejor cómo eran las ropas de Kohen Gadol, que de esas ropas se hacían las ropas maravillosas que con eso el Kohen Gadol servía dentro del Bet HaMikdash.